inferior. ¿Sí? Calmación. Vamos a la calmación. Mesentérica inferior. ¿Qué otro vaso le llega a la mesentérica inferior? La cólica izquierda. ¿Sí? La vena cólica izquierda. ¿Cómo se formó esa vena cólica izquierda? Pues del colon descendente empezaron a salir los vasos rectos. ¿Se acuerdan de las arterias, los vasos rectos? Empiezan a salir los vasos rectos. Esos vasos rectos se van uniendo y me van formando esos arcos que dibujé yo ahí. Y esos arcos terminan en la vena mesentérica inferior. Entonces, de esa manera ya tenemos el drenaje del recto, la parte superior del recto, de sigmoides y del colon descendente. ¿A dónde llega la sangre de esos tres órganos? A la vena mesentérica inferior. ¿Correcto? ¿Qué número sigue? ¿La 4? ¿La 4 qué es? La yeyuno ilealis. Lo mismo que en las arterias. Del yeyuno, del ilion, salen los vasos rectos, ¿sí? Que se van a unir, me forman arcos, y esos arcos se unen y me forman una sola vena, que son las yeyuno-ileales, o forman varias venas, que van a terminar en una vena que se llama la vena mesentérica superior. Vena mesentérica superior. A la vena, ella viene así, la mesentérica superior. ¿Qué otras venas le llegan a la mesentérica superior? La vena apendicular. Aquí no hay tronco. Aquí no hay tronco. ¿Sí? ¿La vena qué? La iliocólica. ¿Cuál más? Las cólicas. Cólica derecha, media. Ellas drenan ¿a dónde? A la mesentérica superior. ¿Cómo se formó esa cólica media, esa cólica derecha? Igual. Del colon descendente, del ciego, del colon descendente, ascendente, salieron los vasos rectos, ¿sí? Esos vasos rectos se unieron, me formaron los arcos, y esos arcos van a terminar ¿en dónde? En la mesentérica superior. En la vena mesentérica superior. ¿Correcto? Ya tenemos todo el colon, el drenaje venoso de todo el colon. Colon descendente, sigmoides, ¿sí? Del transverso, lo mismo, del descendente, del ciego, ¿correcto? Ahora, miremos la vena esplénica. Miremos la vena esplénica, ¿sí? ¿Qué número tiene la esplénica? La 11. La vena esplénica. ¿De dónde sale esa vena esplénica? No, ¿de dónde sale? No, ¿de dónde sale? Del estómago. ¿De dónde? Del vaso, esplénico, vaso. Vaso. ¿Qué está buscando esa vena? Entonces pongan atención. ¿La esplénica qué número es? 11. ¿La mesentérica inferior qué número es? La 10. 10. ¿La mesentérica superior? 14. Entonces, 10, 11, 14. Entonces, la vena esplénica, que es en el dibujito está el número 11. Entonces, la mesentérica inferior era ¿qué número? 10. Entonces, miren, la vena mesentérica inferior drena o se une con la vena esplénica y me forman este tronco. Espleno-mesentérico. Correcto, el tronco espleno-mesentérico. A ese tronco espleno-mesentérico se le une la vena mesentérica superior y me forman la vena porta. Me forman la vena porta. ¿Cómo se forma la vena porta? Entonces la vena porta se forma la vena esplénica y la vena mesentérica inferior se unen, me forman el tronco espleno-mesentérico. Y a ese tronco espleno-mesentérico se le une la vena porta, perdón, la vena mesentérica superior y me forman la vena porta. Una vez que se formó la porta, pues le van a llegar varios vasos a esa vena porta.
¿Cuáles vasos le llegan a la porta? Ya cuando se formó la porta. ¿Cuáles vasos? ¿La qué? La prepilórica. ¿La qué? La gástrica. O sea, todo lo que es supramesocolon, todo el drenaje venoso de las vísceras supramesocólicas ya llegan a la porta. ¿Cuál? Pues la del estómago. ¿Sí? ¿Cuál más? La de páncreas. ¿Cuál más? La del hígado. Ah, hígado lleva cava inferior. ¿Sí? En el estómago, ¿cuál está? La prepilórica. O sea, desde el tronco esplenomesenterico para arriba ya es vena porta. Cuando el tronco se le une la mesentérica superior es porta. No es solo tronco, sino que para que se forme la porta, ¿qué tiene que pasar? Que al tronco esplenomesenterico se una con la mesentérica superior. Y ahí sí se forma la porta. ¿Cómo se formó el tronco esplenomesenterico? Pues el nombre del tronco me lo está diciendo. Mesentérica inferior con la esplénica me forman el tronco espleno-mesentérico. ¿Sí? Ahora, esta porta le llegaron vasos acá, ¿cierto? Y esta porta entra al hígado. La porta entra al hígado y empieza a dar ramificaciones dentro del hígado. Empieza a dar ramificaciones. Cada vez las ramificaciones son ¿qué? Más pequeñitas, hasta que esas ramificaciones se convierten en capilares. ¿Cierto? Y se acabó la porta. En términos generales, una circulación venosa diferente a esta. Una circulación venosa, por ejemplo esta, ¿sí? ¿En dónde comenzó? A ver, cojamos la suprarrenal, ¿sí? La suprarrenal. ¿Dónde comenzó el drenaje venoso de la suprarrenal? ¿Dónde comenzó? En la glándula renal. En la glándula renal. Y allá dentro de la glándula renal, ¿cómo comenzó? En todos los órganos. Comienza con unos vasitos que se llaman ¿qué? Capilares, en este caso venosos, ¿cierto? Esos capilares venosos se unen y me forman una vena de pequeño calibre. Miren acá, una vena de pequeño calibre. Las venas de pequeño calibre se unen y me forman ¿qué? Una vena de mediano calibre. Y las venas de mediano calibre se unen y me forman ¿qué? Una vena. Mira, acá se unieron venas de mediano calibre y me formaron una vena ¿de qué? De calibre grande o de gran calibre. ¿Cierto? Eso ocurre en toda la circulación venosa del cuerpo, menos en la porta. ¿Cuál es la definición de circulación portal? Es una circulación de capilar a capilar. ¿Sí? ¿Dónde comenzó la circulación de la porta? Entonces, en unos capilares en el recto, que se unieron y me formaron la vena rectal superior. Lo mismo superior pasó en la sigmoides. Unos capilares que se originaron en el sigmoides, se unieron esos capilares, me formaron una vena pequeña que se llaman vasos rectos. Esos vasos rectos se unieron y terminaron en una vena de mediano calibre que se llama mesaraica inferior, y la mesaraica inferior termina en un vaso grande que se llama porta. ¿Sí? Hasta ahí iría supuestamente lo de la circulación normal de todas las venas. Pero ¿qué hizo la porta una vez que entró al hígado? ¿Empezó a qué? ¿A qué? A hacer capilares. A dividirse en ramas cada vez más ¿qué? ¿Y terminó en qué? Comienza en un capilar, termina en un capilar. Aquí no. Aquí comenzó en un capilar y terminó en un vaso grande. Por eso la circulación portal es compleja, ¿verdad? Que comienza en un capilar y termina en un capilar. Ese capilar portal, ¿dónde terminó? En el hígado. ¿Qué hizo la porta?
recogió todos los desechos del aparato digestivo, de la parte del recto, de la parte del sigmoides, colon izquierdo, colon transverso, colon derecho, del ilio, del yeyuno, ¿sí? Del estómago. ¿A dónde los dejó esos desechos? ¿A dónde los dejó? En el hígado. Ahora, ¿quién saca esos desechos del hígado? ¿Quién los saca? Por favor, miren la cava inferior, los últimos numeritos. Lo que era la hepática izquierda, derecha y media. Ellos se encargan de sacar esos desechos que trajo la porta, esas venas hepáticas, izquierda, derecha y media, recogen esos desechos y los llevan ¿a dónde? A la cava inferior. Y la cava inferior ya recogió un pocotón de desechos, ¿a dónde los lleva? A la aurícula derecha. ¿Y de la aurícula derecha a dónde pasa? ¿Y del ventrículo derecho a dónde pasa? ¿Del ventrículo derecho a dónde pasa? ¿Ventrículo derecho a dónde pasa? En los ventrículos, ¿qué nacen? Arterias. ¿Y en el ventrículo derecho qué arteria nace? La arteria pulmonar. Entonces los desechos que trajeron todos pasan del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¿Y la arteria pulmonar la lleva ¿a dónde? A los pulmones. Y después se produce el cambio de gases y cuando uno hace, salieron todos esos desechos. Sin contar también que por otro lado salen otros desechos. Ahora todo tiene lógica. ¿Sí? Ay, todo tiene lógica. Y ya podemos entender todo eso. Fíjense que es lo que les digo, es ponerle lógica, pero para yo poder ponerle lógica, tengo que saber. Miren que se supone que ya vimos corazón, hicimos quiz de corazón, hicimos disección y todavía no saben qué vasos están saliendo de las aurículas o qué vasos están llegando a las aurículas, a los ventrículos. Por eso, porque hay que estudiar. ¿Listos? Bueno, preguntas sobre porta, sobre cava, sobre las arterias. De esas venas de la porta, ninguna de todas llegarían hasta a un calibre medio. No, Estas llegan a calibre medio. Estas tres son calibre mediano. Y las que llegan a estas son calibre pequeño. ¿Sí? Que la vena rectal superior, la vena sigmoidea, la cólica izquierda son calibre pequeño. ¿Sí? Aquí que la cólica derecha, la cólica media, la yeyunoideales son calibre pequeño. Llegaron a una vena de mediano calibre. Tres venas de mediano calibre se unieron y me formaron una vena de gran calibre que se llama la vena porta. Y a esa porta le llegaron otras venas de mediano calibre que... ¿sí? Preguntas sobre arterias, sobre cava o sobre porta. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, chicos, a estudiar. Jueves, hago parcial de esto que vimos hoy, arterias y venas. ¿Sí? Parcial. ¿Por qué les hago este parcial? Para no preguntárselos en el otro parcial. ¿Sí? Y que es más fácil estudiar un tema solito, que es arterias, venas, estudiarlo, pero estudiarlo de verdad. No es que como en el quiz que me prometieron que iban a sacar buena nota y se lo copiaron. Pero es que como ustedes no me dicen que tengo que preguntarles. Bueno, chicos, entonces, tengo acá las notas, los quizzes, no he pasado.